Si elijo 5 acciones, ¿cuál es el riesgo? Si invierto en el S&P, ¿estoy de verdad diversificado? Un amigo me dijo que tenía que invertir en el Nasdaq. ¿Qué es eso y cuál es el riesgo? De todo esto vamos a estar hablando hoy y ya te adelanto, la respuesta no te va a gustar. Soy Agustín Hortas, asesor fiduciario en Nantas y profesor en la Universidad de Montevideo. Empecemos con un dato. Hendrik Bessembinder sacó este estudio en marzo de 2026. Lo que hizo Hendrik fue estudiar los últimos 100 años de historia financiera de los Estados Unidos, periodo en el cual cotizaron en bolsa 29.754 empresas. Y lo que encontró es esto: la riqueza total creada por el mercado durante estos 100 años es igual a 91 billones de dólares. Si lo traducimos a la economía uruguaya, esto equivale a lo que producimos, no en uno, no en dos, sino durante 1000 años. Sorprendente, ¿verdad? Pero miremos cómo se distribuyó esa riqueza. El retorno promedio de cada acción fue 30.000%. Pero mira esto, ese promedio es muy probable que te esté engañando. Suponete que los uruguayos en promedio tienen una riqueza de 100.000 dólares. Elon Musk decide un día cambiar su residencia fiscal a Uruguay. De la noche a la mañana, los uruguayos en promedio tienen una riqueza de 300.000 dólares. ¿Vos estás mejor? ¿Yo estoy mejor? ¿Alguno tiene más plata en el bolsillo? No, para nada. Pero el promedio se multiplicó por 3. Porque una persona con suficiente plata es capaz de llevarse puesto el promedio. Y esto es exactamente lo que ocurre en el mercado accionario. El retorno promedio fue efectivamente 30.000%. Pero escucha esto, la mayoría de acciones no le gana a un plazo fijo. De hecho, la mayoría de acciones termina con retornos negativos. ¿Cómo puede ser? Hay una fracción, unas muy pocas empresas que tienen retornos brutalmente estratosféricos. Ganan tanto dinero que arrastran el promedio hacia arriba. Pero la mayoría de acciones no son las ganadoras. La acción típica no es la vencedora. Y para cerrar, vamos con este dato. De esos 91 billones de dólares, la mitad fue creada por tan solo 46 empresas de aquellas 29.754. ¿Cuál es la conclusión? La probabilidad de que tú encuentres esas 46 empresas del futuro no es que es menos o un poquito menos, es muchísimo menos que la probabilidad de que saques el 5 de oro. ¿A vos te parece que tiene sentido andar eligiendo empresas? Y aparte no es cuestión de que te diga quiénes son esas empresas hoy, sino quiénes eran antes de generar semejante fortuna. La empresa que más fortuna generó nació fundada por dos hippies hace 50 años en California. Esa empresa se llama Apple. Y la segunda nació de una división. En 1911, la Suprema Corte de Justicia notaba que el 90% del mercado petrolero era controlada por una sola empresa. La seccionó y dividió por ley en 33 partes iguales. De esa división nació la multiplicación. Y ahí es cuando se formó ExxonMobil. Ninguna de estas empresas era identificable como ganadora en su momento de origen. Y este precisamente es el problema de invertir en el S&P. El S&P 500 es un índice que replica las 500 empresas estadounidenses más grandes. Y este es su problema. Cuando una empresa entra, su etapa de mayor crecimiento ya pasó. El inversor que compró Apple en el garage en 1976 y el inversor que compró Apple cuando entró en el S&P tuvieron retornos radicalmente distintos. El S&P te da acceso a los ganadores, pero te lo ofrece cuando ya ganaron. Por construcción, el índice está cargado de empresas grandes, las que más crecieron, que en promedio, para adelante, son las que tienen menores retornos. Fama y French lo documentaron muy bien en 1992. Encontraron que, en promedio, las empresas pequeñas tenían mejores retornos que las empresas grandes. ¿Alguna vez escuchaste hablar de a mayor riesgo, mayor retorno? Bueno, acá lo tenés. Y otro problema con el S&P es que es un único país. Si Estados Unidos quiebra, ¿tu portafolio dónde se refugia? Ahora miremos qué pasa cuando vamos un pasito más allá. Dejamos el S&P de lado y nos concentramos en el Nasdaq, un índice bastante famoso. El Nasdaq aglomera a las 100 empresas
tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Y esto nos añade una segunda capa de riesgo. No solo estamos apostando a que Estados Unidos vaya a ser predominante en el futuro, sino que estamos apostando a que las tecnológicas sigan siendo las que dominan. Y en finanzas hay algo que condice año tras año. No importa solo invertir en activos que sean rentables, sino el precio al que estamos dispuestos a pagar. Y el precio que los inversores están pagando hoy no conlleva a buenos retornos en el futuro. Y cuando invertimos tan concentrados en algo, el riesgo es real. Si no, miremos lo que le pasó a los inversores del Nasdaq en el 2000. Quienes apostaron por las tecnológicas entonces, no solo vieron una pérdida de hasta 80%, sino que tuvieron que esperar 15 años para recuperar la inversión inicial. ¿Podés darte el lujo de demorar 15 años en volver a tu punto de partida? Pero acá hay algo mucho más profundo pasando. Cuando uno analiza las últimas décadas, hay algo que es obvio. Las acciones estadounidenses ganaron. El S&P ganó. La tecnología de Estados Unidos dominó. Y acá hay algo muy humano sucediendo. Nuestro cerebro nos dice lo que funcionó en el pasado es lo que va a funcionar mañana. Y esto en finanzas conductuales se llama sesgo de recensia. Y te lo pongo bien fácil. De Montevideo a Punta del Este no manejás mirando por el retrovisor. El retrovisor te dice de dónde venís, no hacia dónde vas. Y la historia tiene un ejemplo perfecto de esto. Diciembre 1989. El Nikkei japonés cierra en 38.915 puntos. Japón era la segunda economía más grande del mundo. De las 20 empresas más grandes, 13 eran japonesas. Únicamente una yankee entraba, ExxonMobil. Todo el mundo sabía que Japón era imparable. Los titulares lo decían, el dinero lo seguía. ¿Qué pasó? La burbuja estalló. Hubo una caída prolongada en el tiempo de hasta 80%. Los inversores en Japón tuvieron que pasar la crisis del 2000, la crisis del 2008 y esperar hasta 2024 para recuperar su inversión inicial. 34 años esperando a volver a tu punto de partida. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque invertir hoy en el S&P sigue la misma lógica que invertir en Japón en el 89. No en los fundamentos, sino en la narrativa. Un mercado que dominó, un país que lideró, empresas que todo el mundo conoce y usa y una historia que parece imparable. Y eso fue lo mismo que pensaron los inversores japoneses. No estoy diciendo que a Estados Unidos le vaya a pasar lo mismo que a Japón. Lo que digo es que nadie lo sabe. Y cuando nadie lo sabe, apostar todo a una ficha no es una estrategia. Se llama especulación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si el S&P nos expone solo a las empresas grandes americanas, si el Nasdaq encima nos concentra en las empresas tecnológicas, sabemos lo que le pasó a Japón. ¿Existe alguna respuesta? Sí existe una respuesta, y abro un paréntesis, esto no es recomendación de inversión, se llama índice MSCI ACWI, el índice que contempla a todas las economías que cotizan en bolsa, 23 desarrolladas y 24 emergentes, que representa al 85% del capital accionario global. En vez de invertir solo en Estados Unidos, estás invirtiendo en Estados Unidos, pero también en Europa, en Asia, en UK, en Japón, como así en otros países desarrollados. Y lo mismo con los países emergentes. Estás invirtiendo en China, en Brasil, tenés una parte en Sudáfrica, porque acá viene un error que me gustaría dejar bien claro. Hay quienes piensan que añadir países emergentes hace el portafolio más riesgoso. Esto es un error conceptual. La economía china no se mueve al unísono con la economía americana. India no cae exactamente cuando cae Europa. Las empresas pequeñas no tienen el mismo movimiento que las empresas grandes. ¿Y qué pasa cuando combinamos activos que no se mueven al unísono? El riesgo baja porque se diversifica y se distribuye mejor. Obtenemos un mejor retorno por cada unidad de riesgo. Y no solo eso, sino que te protege de lo que más duele en las inversiones. Apostar todo a que una narrativa, la estadounidense, la tecnológica, la de la IA, la que sea,
que sea la que va a dominar los próximos 30 años. Nadie lo sabe. El inversor que en 1989 tenía acciones japonesas, europeas, americanas, de empresas pequeñas, sufrió la caída de Japón, pero no lo destruyó, porque el resto de la economía siguió. Eso es lo que hace la diversificación real. No elimina el riesgo, te protege de apostar todo a una única narrativa. Está el que siempre dice, diversificás porque no sabes cuál va a ganar. Eso no es admisión de debilidad. Es entender que la estrategia óptima en un mundo incierto es diversificar entre todas las empresas. La diversificación global, amplia, verdadera, no es la estrategia más emocionante, pero es la que tiene más evidencia detrás. Y en finanzas, la evidencia siempre gana. Si te quedaste hasta acá, te invito a suscribirte. Un video por mes, una idea por video. Nos vemos en la próxima.